Hola, buenas tardes a todos. Estamos en tu programa Su Esfera Conectando con la Naturaleza. El día de hoy estamos con el doctor Ricardo Anguiano Báez. Es médico veterinario, igual que una servidora, pero él tiene una maestría en ciencias en materia particularmente de abejas. Lleva más de 15 años trabajando en esta actividad y el día de hoy vamos a hablar del valor exactamente de las abejas como polinizadores y el valor de la apicultura, que es una actividad muy fuerte que se está desarrollando en nuestro país y que tiene un valor de aportación para la biodiversidad. Entonces el doctor está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes. Pues nosotros más, doctor, porque nos vas a hablar de un ejemplar de una especie que para mí es sumamente interesante y de alto valor de la biodiversidad. Una especie tan chiquita que es capaz de hacer que este mundo gire, además de los otros polinizadores, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, las abejas pues son organismos muy pequeñitos como individuos, muy numerosos como colonias, las que se organizan de esa manera. Y pues sí tienen una función bastante importante, no solamente en el ecosistema, sino también en nuestra vida en cuanto a producción de alimentos. Entonces cumplen un papel fundamental para nosotros. Muy bien, doctor. Cuéntanos por favor un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo fue que iniciaste en este tema de la apicultura? Okay. ¿Sí? Pues bueno, yo soy médico veterinario de formación. Estudié en la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Ahí tuve la oportunidad de coincidir con un gran profesor en materia de abejas. Yo tengo que confesar la verdad, o sea, ni siquiera sabía que daban abejas en veterinaria. Cuando yo entré a veterinaria, mi objetivo era fauna silvestre, ¿no? Yo quería estudiar fauna silvestre. A mí me tocó el plan de estudios en el que te acercabas a todas las especies. Entonces, pues conforme fui conociendo, tuve la oportunidad de coincidir con un profesor, el doctor Antonio Sosaya, que en paz descanse. Él fue asesor de la FAO, fue un gran impulsor de la apicultura a nivel nacional e internacional. Entonces tuve la oportunidad de que él nos diera clase y una amiga mía y yo nos quedamos así como prendados de la apicultura. Tuvimos el chance de poner un apiario y todo, se nos fueron dando las cosas. Decidimos meter el servicio social en el área de abejas para aprender más y formarnos un poquito mejor. Y de ahí fuimos abriendo camino. Mi compañera sigue en el área de apicultura. De hecho, ella ya terminó su doctorado, está trabajando ahorita en Canadá, en la Universidad de Guelph. Wow. Y yo me quedé igual en el área de apicultura, aquí en la Facultad de Veterinaria. Igual ya tuve la oportunidad de realizar una maestría específicamente en el área de patología apícola, trabajando con virus. Y pues también he tenido la oportunidad de estar dando clases tanto de práctica como de teoría en la materia apícola. Entonces, muy bien, doctor. Mira, yo considero que algo importante que deben de conocer los que nos están viendo particularmente es todo con respecto a la abeja, desde cómo es biológicamente, porque mucha gente le tiene miedo, ¿no? Sí. Pero es un animalito, no sé de cuántos centímetros, ¿qué serán? ¿Como centímetro medio? Pues hay una variedad enorme de tamaños. Puede ser es que, por ejemplo, cuando hablamos de abejas, nosotros nos enfocamos a las abejas melíferas, ¿no? Que son esas rayaditas negro con amarillo, que como que a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Así de, ¿no? casi, ¿no? O sea, la verdad, cuando nos dicen abeja es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Ese tipo de abeja e inmediatamente asociamos dos cosas, o sea, miel y piquetes. No, eso es así directo, ¿no? Abeja es ese insecto amarillo con negro que me puede picar, pero que me da miel. Es lo que sabemos, ¿no? Pero abejas, hay 20,000 especies diferentes de abejas. Entonces hay abejas milimétricas y hay abejas más grandes de 1 centímetro, ¿no? O sea, hay mucha diversidad en las abejas, pero esas 20,000 especies diferentes de abejas, todas cumplen un papel fundamental en esta parte de la polinización, ¿no? Entonces, una abeja así en general es un himenóptero, es un insecto desde un poquito más arriba, entonces tiene su cuerpo dividido en 3 segmentos, muy bien definidos. O sea, en una abejita, si nosotros la vemos con detenimiento, por muy chiquitita o por muy grandota que sea, le vamos a ver cabeza, tórax y abdomen, ¿no? Y va a tener ciertas características también ya propias de los himenópteros, un par de alas membranosas que le permiten levantar el vuelo, aunque por ahí algunos aerodinámicos dicen que no está hecha para eso. Exacto. Ahí no le han avisado, que muchas No veces ese tipo de frases son muy populares, pero nunca sabe uno de dónde salieron, ¿no? Exacto. Pero pues las abejas tienen estas características. Lo que hace una abeja es básicamente ser pelo, ¿no? Además de todas estas características,
tiene una serie enorme de vellosidades. Hay un profesor que trabaja mucho con nosotros de la Universidad de Guadalajara, que siempre les dice a los muchachos, ¿no? Las abejas son tan raras y tienen tantas vellosidades que tienen hasta vellosidades en los ojos. Y sí es cierto, o sea, las abejas están cubiertas de vellosidades por completo. No todas, hay algunas que aún están englobadas en la parte de abejas que carecen de esta enorme cantidad de vellosidades, pero la mayoría cumple al menos con esa característica, o sea, tiene vellosidades plumosas. Van a tener como alimento fundamental el polen y el néctar, y también desarrollan estructuras específicas para acarrear el polen a su colmena, ¿no? Entonces, o a su vivienda, porque esa es otra cosa importante. Dentro de estas 20,000 especies de abejas, apenas un 5% por ahí son sociales, que es otra característica que nosotros asociamos mucho a las abejas, ¿no? Nosotros pensamos abejas, como decíamos, ¿no? Miel, piquete y sociedad, ¿no? También, así exactamente, inmediatamente, y son un ejemplo, ¿no? de organización social. Pero alrededor del 5% son sociales, todas las demás son abejas solitarias o semisociales o con comportamientos diferentes, pero esas abejas de grandes sociedades que conocemos son muy poquititas las que lo realizan así. Bueno, hablemos exactamente de esta parte de la sociedad que tienen las abejas, ¿no? O esta estructura social, que finalmente, de alguna manera, también, aunque quizás no la tengan, ayudan exactamente a poder llevar a cabo este tipo de cosas de la polinización. Platícanos un poquitito brevemente del tema. Sí, de hecho, o sea, esta parte de la polinización la llevan a cabo principalmente por sus fuentes de alimento, ¿no? O sea, ellas buscan como alimento, sean sociales o solitarias, néctar y polen. Okay. Entonces, en la búsqueda de este alimento es donde realizan este proceso de polinización. Y esta polinización la pueden realizar por las características anatómicas que tienen. Entonces, este cuerpo lleno de vellosidades les permite que al momento de estar en busca de, por ejemplo, el néctar, los nectarios están muy abajo en la flor, entonces ellas tienen que pasar por todas las estructuras que contienen el polen, se impregnan, y a la hora de que visitan la siguiente flor, vuelven a tener que pasar por todas estas partes del aparato reproductivo y van a depositar el polen donde lo deben de dejar. Entonces, esto les permite cumplir con este rol de polinización. Y además, pues, por ejemplo, en el caso de las abejas melíferas, es muy característico, y en general el comportamiento de las abejas van a tratar de aprovechar un tipo de recurso más o menos al mismo tiempo. Entonces, por eso son muy efectivas realizando polinización, porque no están visitando diferentes tipos de flores durante un mismo momento, sino que, por ejemplo, una colonia de abejas melíferas, cuando está aprovechando un recurso, pues va a realizar una cantidad de viajes por cierto número de sus individuos para poder obtener el mayor provecho de este recurso, ¿no? Entonces van a estar solamente, por ejemplo, pecoreando margaritas, digamos, ¿no? Entonces se van a abocar a eso, incluso son capaces de identificar los periodos del día en los que hay una mayor abundancia de recursos y en los que les permite aprovechar mejor este trabajo, y posteriormente en el mismo día quizás otra buena parte de las abejas que están obteniendo recursos puedan ir a buscar rosales o lavandas o etcétera, ¿no? Pero están constantemente aprovechando un solo tipo de recurso. Entonces, por eso son muy efectivas en la polinización. En el caso, por ejemplo, de la abeja melífera, la hemos utilizado como un insecto productivo, y dentro de esta productividad, el polinizador manejado más destacado a nivel mundial por su organización social, ¿no? Aquí sí entra esta parte de la sociedad. Esta organización social, todos más o menos identificamos, las abejas tienen una reina, miles de obreras que son las que van a cumplir en general las funciones, y en ciertas temporadas del año cierta cantidad de zánganos que tienen una finalidad reproductiva, ¿no? Además de esto, vamos a tener cría, y la cría es la base fundamental de este comportamiento social, porque en el caso de las abejas melíferas, y básicamente en el caso de todas las abejas sociales, la cría requiere de la atención de la colonia para poderse desarrollar y llegar a buen término. En el caso de las abejas solitarias, por ejemplo, tienen un comportamiento un poquito diferente, donde van a depositar cierta cantidad de alimento, dejan su cría y pues que Dios las bendiga, y ya, esperan que la cría tenga la capacidad de desarrollarse adecuadamente y salir, ¿no? O sea, sí tratan de dejarla en las mejores condiciones, pero ya no hay más atención, o sea, hasta ahí, ¿no? Y en el caso de las melíferas, pues todo el tiempo están, por ejemplo, las abejas obreras cumplen diferentes funciones durante su vida. Entonces en cierto tiempo de su vida son nodrizas, ¿no? Y están atendiendo a la cría.
Están todo el tiempo, están viendo cómo está la cría. Visitan una celda con cría hasta más de 1000 veces al día, ¿no? Pero una pequeña cantidad de esas veces es cuando le dan alimento y todo. Todo lo demás nada más están checando que todo esté bien. Son nodrizas totalmente. Sí, o sea, están todo el tiempo abocadas a eso, ¿no? Aún así, dentro de este comportamiento, ellas pueden realizar diferentes tipos de comportamiento más o menos en una misma edad, ¿no? Entonces, en un rato van a ser nodrizas, en otro rato pueden estar limpiando más o menos a esa misma edad. O sea, tienen diferentes comportamientos que van a poder ir desarrollando según sea la necesidad de la colonia. No es como nos enseñaron, decíamos en B-Movie, que así les toca esta actividad y eso va a ser para toda su vida. No, eso no es así. Es o sea, las aburrido abejas van a pasar por diferentes tipos de actividades y se van a adaptar, son muy plásticas en lo que pueden realizar y en lo que deben de realizar según las necesidades de su colonia. Pero básicamente esta atención de la cría es lo que a ellas las aboca a ir a buscar gran cantidad de recursos y almacenarlo para tener disponible, para que pueda desarrollarse la colonia, para que pueda subsistir, para que pueda resistir las épocas de escasez. Bueno, entonces, tengo muchas preguntas, muchas preguntas. Yo también tomé la materia de abejas en aquel entonces en la carrera y yo recuerdo muy bien que nos comentaban con respecto a la comunicación que existe entre ellas, que existe un lenguaje de comunicación, que obviamente con muchos estudios y observaciones se ha podido identificar este lenguaje, ¿no? Entonces, ¿podrías platicarnos un poquito para que veamos que hay una comunicación entre esa especie, ¿no? Ah, claro que sí. Las abejas tienen básicamente dos tipos de comunicación. Se van a comunicar a través de olores, principalmente a través de feromonas. Por ejemplo, la reina produce una feromona, que es la feromona real, y esta feromona real tiene múltiples funciones, tanto en las obreras como en los zánganos, ¿no? Por ejemplo, las obreras pues, las va a estar estimulando a estar realizando diversas acciones en la colonia, mantener ciertas condiciones, incluso les proporciona cierto sentido de identidad, los aromas de la misma colonia, y esto permite distinguir individuos que pertenecen y que no pertenecen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los zánganos, esta feromona es la que los estimula a ubicar a la reina e irla a buscar en el momento del apareamiento. Pero también, y quizás la parte más popular de la comunicación de las abejas, es esta comunicación por danzas, ¿no? Nosotros sabemos que sobre todo este tipo de comunicación se da en las abejas obreras, en aquellas que están realizando búsqueda de recursos, reconocen algún recurso disponible y adecuado y entonces regresan a la colmena a tratar de comunicarlo. ¿Cómo lo van a hacer? A través de vibraciones, que es lo que nosotros consideramos danzas. Entonces están haciendo vibraciones, están moviendo el abdomen, se están desplazando en círculos, apuntando hacia direcciones específicas. Aquí lo interesante es que las abejas, por ejemplo, pues todos ubicamos, viven dentro de colmenas, son espacios cerrados, sin luz, entonces es difícil pensar cómo se orientan, ¿no? Claro. Pero ellas se ha observado que lo que utilizan para orientarse en ese momento específico, porque la comunicación se da adentro, entonces pues se da a oscuras básicamente, Sí. utilizan lo que es la gravedad, ¿no? Entonces ellas reconocen lo que es arriba, lo que es abajo, y de ahí van traspolando esta información que les da su compañera. Las vibraciones y la duración, la intensidad del baile les indica qué tan lejos o qué tan difícil vas a llegar a esta fuente de alimento, y la dirección hacia donde realizan esta danza, o sea, por donde está apuntando la cabecita de la abeja, digamos, es más o menos la angulación con respecto al sol en la que se encuentra esta fuente de alimento. Entonces, ellas son capaces incluso de ir ajustando el desplazamiento del sol. Entonces, cada cierto tiempo también ellas mismas van a ir ajustando su danza para que la comunicación sea efectiva, ¿no? 100% efectiva. Y pues esto se conoció desde hace muchos años. Carl von Fritsch fue el primero que identificó este tipo de comportamiento, y actualmente se ha revisado con los instrumentos ya más modernos y todo, y es muy exacto. O sea, la angulación es casi idéntica a la posición de tu colmena, a la posición del sol y la fuente de alimento. Es exactamente la misma angulación que ellas van a comunicar al interior de la colmena. Entonces sí es bastante interesante lo que realizan las abejas en este aspecto, y este tipo de comportamiento no solamente es propio del pecoreo. Por ejemplo, también se ha observado que cuando las abejas se dividen, una colonia de abejas forma enjambres, es su manera de reproducirse, y estos enjambres van a ir buscando un nuevo lugar donde asentarse, y tienen una comunicación muy similar. O sea, mandan exploradoras, buscan espacios óptimos para asentarse, y conforme van encontrando los mejorcitos,
al final la colonia va a ir decidiendo casi al unísono hacia dónde se van a mover, ¿no? Entonces, más o menos tiene una comunicación muy similar. Sí, es una parte muy, muy interesante el comportamiento de las abejas. Muy bien, te dije, tengo muchas preguntas, ¿no? Y van a seguir surgiendo mucho más cada vez que platiquemos. Claro. Ya hablamos un poquito de cómo se lleva a cabo la búsqueda del alimento, ¿no? ¿Ese es el único trabajo que hacen cuando salen? Porque también estás diciendo que exploran y que hacen otro tipo de actividades. ¿Cuáles son? Sí, bueno, por ejemplo, las abejas van a salir de la colmena, las obreras en sí salen ya sea a identificar fuentes de alimento, el néctar, polen. También buscan recursos como los propóleos, que son resinas de árboles que les permiten sellar espacios en su colmena. Este propóleo seguramente lo hemos escuchado, sobre todo en estas temporadas de frío. Ahorita, de hecho, hay una serie de estudios importantes en desarrollo para observar qué tan efectivo es el propóleo. O sea, siempre se ha considerado muy efectivo para protegernos vías respiratorias, ¿no? Entonces se quiere conocer más en específico qué tan efectivo es, por ejemplo, ahorita con esta parte de la pandemia, ¿no? De la pandemia. Claro. Se ha observado que el propóleo tiene propiedades que le permiten inhibir el crecimiento de diversos microorganismos. Incluso ya hay algunos estudios que han observado que es bastante efectivo contra ciertos tipos de virus. Entonces, poco a poco se tiene que ir llegando al conocimiento de si es específicamente contra este tipo de virus, sus mecanismos de transmisión y sus características le permite también al propóleo actuar de forma similar al de otros virus, ¿no? Pero es un punto de desarrollo muy importante. Entonces, van a buscar polen, néctar, propóleo y agua. Fundamentalmente es lo que necesitan. El agua básicamente la van a requerir para mantener regulada su temperatura y humedad al interior de la colmena, porque como te digo, la cría depende mucho de la acción de las obreras, y una parte importante de esta acción de las obreras es mantener una temperatura y una humedad homogénea, sobre todo en el área de la cría, para que esta cría se pueda desarrollar de forma adecuada. Entonces, estos son los puntos de búsqueda importantes. Siempre o más o menos se considera que al inicio va a haber abejas exploradoras que estén identificando estas fuentes de recursos, y posteriormente ya será una fuerza más intensa de pecoreo, o sea, ya gran cantidad de individuos los que estén buscando obtenerlos y almacenarlos, ¿no? El comportamiento natural de estas colonias de abejas es ir a buscar recurso y almacenarlo para las épocas de escasez. Y eso es lo que nosotros aprovechamos también para producción, porque lo que nosotros estamos obteniendo como producción es básicamente este alimento que ellas resguardan para las épocas de escasez. Entonces, bueno, ahí ya dentro de los manejos pues entra nuestra responsabilidad de proveerles un alimento alternativo para que nosotros podamos aprovechar esta producción y ellas tengan alimento suficiente para todo el tiempo. Subsistir, ¿no? Ahora hablemos exactamente cuáles son las actividades de las abejas adentro de la colmena, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esta parte de la producción de la miel, la producción del propóleo, lo que nosotros conocemos como el propóleo tal cual, ¿sí? Y cómo se lleva a cabo la construcción de este panal, porque finalmente ellos de una manera arquitectónica y con temas de ingeniería que no sé de dónde lo sacan obviamente, pero muy exactamente lo van armando también, ¿no? Sí, es que la verdad son insectos muy interesantes, o sea, tienen un comportamiento pues que sinceramente todavía nos falta muchísimo por conocer y muchísimo más por estudiar. Pero, por ejemplo, bueno, en el caso de la miel, básicamente ellas identifican los recursos. Lo que obtienen de la planta de la flor es néctar. Llevan este néctar a la colmena, y en el caso del néctar es interesante porque la abeja va, obtiene el recurso, regresa, y en la colmena, al interior, hay otras abejas que están. Esta abeja que va y viene se le dice pecoreadora en nuestra manera de expresarnos latina. Ajá. Tiene esta palabra pecoreadora. Si uno busca en otro tipo de literatura, seguramente se asocia más con forrajeo, entonces sería una abeja forrajera. Va y busca este recurso, ¿no? Regresa, y hay abejas que están cumpliendo funciones al interior de la colmena que van a funcionar como receptoras. Entonces, esta abeja que fue y buscó el recurso le reparte a 3 o 4 receptoras, y estas receptoras son encargadas de llevar el néctar a los panales y comenzar el proceso de maduración para convertirlo en miel, ¿no? Desde que la abeja lo obtiene de la flor y pasa por su tracto digestivo superior, se va a atorar ahí en una parte que se llama buchemelario, de ahí no pasa ya a lo que es el estómago. Entonces, por ahí también luego de broma se dice, ¿no? La miel es vómito de abeja. No alcanza a ser vómito porque se queda antes del estómago verdadero,
pero sí lo transportan al Regularmente. interior de su cuerpo, o sea, es un buche melario, y ellas al momento de hacer este paso, ya le adicionan algunas enzimas que van a ir principalmente desdoblando los azúcares. La miel debe de estar compuesta principalmente por azúcares sencillos, glucosa y fructosa. Ok. Entonces, va a tener otra serie de azúcares más, pero los principales componentes siempre deben de ser glucosa y fructosa. Entonces, estas enzimas hacen eso, van simplificando los azúcares complejos que trae este néctar y nos van a dejar al final glucosa y fructosa. Entonces, una vez que ellas llegan, las receptoras vuelven a ingresarlo a esta parte del buche, y le vuelven a adicionar enzimas, pero además ellas van a estar encargadas de evaporar este néctar. Entonces, otra característica importante o diferente del néctar y de la miel es la humedad, ¿no? La miel debe de tener alrededor de 18% de humedad y el néctar es casi un 80% de humedad, ¿no? Entonces, el otro proceso importante que hacen las abejas es deshidratarlo, quitarle esta humedad hasta concentrarlo y dejarlo a este 18%. ¿Cómo lo hacen? Principalmente, por ejemplo, se ha observado que tienen un comportamiento en el que están exponiendo esta gotita de néctar por cierta cantidad de tiempo, entonces esta exposición hace que se vaya perdiendo un poquito de humedad, claro, y también van generando calor en el área donde están depositando el alimento. Y para esto, por ejemplo, también funcionan los zánganos, aunque los zánganos están muy asociados a que no hacen nada más que reproducirse, es su función, digo, al final es su función. Pero ellos también colaboran en esta parte, ¿no? Entonces se genera cierta cantidad de calor y esto permite la evaporación. Entonces ellas, una vez que identifican que el néctar ya está maduro y ya tiene las características de la miel, lo que hacen es sellarlo con un taponcito de cera dentro de la celda para que ya no absorba humedad. Porque la miel, al ser una solución altamente concentrada en azúcares, tiende a absorber humedad del ambiente. Entonces, para que ellas no estén batallando todo el tiempo de que ya absorbió humedad, hay que volverlo a evaporar, sellan. Entonces, bien selladito, ya esta miel se puede conservar ahí por un tiempo casi indefinido, aunque ellas tratan de irlo ocupando según sus necesidades, y cuando ya está muy vieja, a veces ya ni la tocan, ¿no? Entonces, prefieren que fecha sea de caducidad, fresca. Sí, también tienen fechas de caducidad. Y en el caso del polen, no es exactamente igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, las abejas que van y buscan el polen, lo traen en sus patitas, en unas estructuras que se llaman corvículas, y ellas sí son las que lo dejan en la celda donde se está depositando. Ellas sí entran y dejan esto ahí, y las abejas que están más o menos en esa etapa de receptoras, que están cumpliendo sus actividades internas, lo que hacen es acomodarlo y mezclarlo para formar lo que sería el pan de las abejas, que es propiamente lo que se le da a las crías ya como alimento. Muy bien, vamos a hablar ahorita, regálanos información con respecto a ¿cuánto tiempo vive una abeja? ¿Cuál es su tiempo de vida? ¿Y cómo son sus fases larvales? Ok. Bueno, el tiempo de vida es diverso. Depende mucho de qué tan activa haya sido esa abeja en las circunstancias en las que nació, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de épocas de floración, donde hay una actividad muy intensa para obtener los recursos, una abeja, a partir de que es adulta, va a vivir más o menos 45 días, ¿no? Previo a esto están las etapas de metamorfosis. Entonces, en estas etapas de metamorfosis, más o menos, ahí vamos a tener diferencias, pero entre las castas, ¿no? Todas van a pasar por las mismas etapas: huevo, larva, prepupa y pupa. Pero cada una de las castas o los miembros de la colonia van a tener una duración diferente en este periodo. Entonces, por ejemplo, la reina en su metamorfosis más o menos se toma de 15 a 16 días. La obrera de 20 a 21 y el zángano de 23 a 24 días. Entonces, dependiendo de la casta va a ser una duración diferente. La única que es homogénea es el huevo. En huevo las 3 castas duran 3 días. De ahí en adelante ya empezamos a moverle un poquito los tiempos, porque también hay una alimentación diferente que permite este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de la reina, la van a alimentar, seguramente todos lo hemos escuchado, aunque sea a través del tío Nacho, de jalea real, ¿no? Entonces, esta jalea real es un alimento de alta calidad y de fácil digestibilidad. Entonces, la abeja lo aprovecha muy bien y se desarrolla rápidamente. Es una hembra perfecta, muy bien desarrollada y todo excelente, y en un tiempo corto. La obrera y el zángano sí reciben jalea real, pero solamente durante los 3 primeros días de la etapa de larva,
y después le cambian a lo que comentábamos, pan de las abejas. Entonces, este alimento igual es nutritivo, tiene buenas características, pero no es tan fácil de digerir y de aprovechar como lo es la jalea real. Entonces la metamorfosis toma un poco más de tiempo y este cambio de alimento tiene sus efectos sobre todo en la obrera. La obrera, a pesar de que también es una hembra, no va a tener su aparato reproductor completamente desarrollado porque no es su función. Entonces este cambio de alimentación es el que inhibe inicialmente el desarrollo del aparato reproductor. Sí tiene ahí partes del aparato reproductor que incluso le permiten depositar huevos en ciertas circunstancias de la colonia, okay, pero no puede cumplir las funciones de una reina, ¿no? A pesar de ser una obrera. Entonces, y esto es por el cambio de alimentación, y este cambio de alimentación también retrasa un poquito esta parte del desarrollo, por eso van siendo tiempos diferentes para cada una de las castas. Fíjate, yo te preguntaba esta información porque me llama la atención que toda la actividad que nos estás diciendo conlleva mucho esfuerzo, mucho conocimiento, ¿no? Mucho aprendizaje de cómo nos estamos comunicando, de a dónde vamos a ir a pecorear, como tú comentas, ¿no? ¿Qué me toca a mí hacer dentro del apiario, ¿no? ¿Qué actividades voy a desarrollar? Todo esto es un nivel de inteligencia impresionante, a mi punto de vista. Y está en un ejemplar pequeñito, y aparte de eso, que no vive más allá de 45 días. Sí, en sus épocas de alta actividad son 45 días. Cuando, por ejemplo, son épocas de invierno que la actividad se reduce, pues pueden llegar hasta 3 meses más o menos de vida, ¿no? Pero sí, en el momento en que nosotros la reconocemos más, que es cuando están obteniendo alimento, van y vienen, 45 días es todo lo que llega a vivir una abeja. Y la impresión es que nosotros, nuestra especie humana, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en hablar? ¿Cuánto tiempo tardamos en empezar a hacer actividades? Yo sé que hay muchas diferencias entre especies, pero es increíble que una especie tan pequeña, que tiene un valor tan importante, ¿no? en nuestro planeta, ¿no? Haga toda esta actividad con un conocimiento, yo creo, milenario, que finalmente cae en una memoria, seguramente, tú lo has de saber mucho mejor que yo, obviamente, y nos podrás aportar algo, pero cae en una memoria que se activa en el momento en que ya empiezan a trabajar y a hacer todas sus actividades. O sea, es así, no hay aprendizaje, ¿no? Sí, pues sí, todo, o sea, todo va respondiendo a diferentes tipos de estímulo, ¿no? Entonces, como te digo, ahí está la abeja reina que está liberando este tipo de sustancias, las feromonas, la feromona real, que les manda ciertos mensajes, ¿no? La cría también libera ciertas sustancias que pues indican su presencia y que estimulan a las obreras a que le pongan atención, a que le den de comer, a que mantengan temperatura. Entonces, ellas van respondiendo y traen esta información ya cargada para responder a todos los estímulos a los que se van enfrentando y cómo van a reaccionar con ellos, qué tipo de acciones van a tomar. Y pues sí, o sea, hay incluso muchos investigadores que hablan de cierta inteligencia, tanto individual como colectiva, por parte de la colonia, porque incluso son capaces de moderar la cantidad de alimento que requieren, o sea, sobre todo en la parte del polen, son capaces de identificar, me falta, me sobra, ya no necesito o tengo que ir a buscar, ¿no? Entonces, eso es algo que va muy probablemente más allá de una simple reacción a estímulos, ¿no? O sea, sí hay cierto procesamiento de información para poder decir, está pasando esto y necesito estas situaciones. Entonces, como te digo, o sea, la verdad es que las abejas son muy, muy interesantes, pero también es mucho lo que no conocemos todavía de ellas, ¿no? Entonces, a diferentes niveles, no solamente en el comportamiento, sino en muchas de las áreas de desarrollo de la actividad apícola, todavía nos falta conocer muchísimo, entenderlas muchísimo mejor y poderlas ayudar y aprovechar también de mejor manera. Muy bien, doctor. Continuamos en un momento con nuestra entrevista aquí con el doctor, que la verdad está bastante interesante, pero vamos a cambiar un poquito los temas. Ya hablamos de las abejas, ya hablamos de cómo están trabajando ellos en su interior, ahora vamos a hablar cómo lo hacemos al exterior en nuestra interacción humano-abeja. Bueno, hemos regresado ya con el doctor Ricardo Anguiano Báez, que nos va a seguir platicando con respecto a las abejas. Lo que quiero que toquemos en este momento, en esta parte de la cápsula, es, doctor, ¿cuál es la historia de las abejas? ¿Desde cuándo tenemos identificado que existen las abejas en nuestro planeta y que existe ya una interacción con ellas? Ok, bueno, las abejas vienen desde muchísimo tiempo atrás.
Los primeros vestigios que identifican ya insectos con características más o menos similares a las de una abeja vienen del Eoceno, más o menos hace 30 millones de años. Vaya. Entonces es muchísimo tiempo atrás, se fue dando una evolución, se considera muy cercanamente incluso con las mismas plantas con flor, y esto también les ha permitido esta interacción tan adecuada que tienen entre ellas. Y bueno, la interacción con el hombre también, o sea, data desde que el hombre se dio cuenta que las abejas le proveían ciertos recursos, pues, y comenzamos nosotros como sociedades a sentarnos un poquito, a tratar de practicar diferentes situaciones como la agricultura, la ganadería. Desde ese tiempo también se conocen interacciones del hombre con las abejas, y fue poco a poco evolucionando, obteniendo primero los recursos, como lo hicimos con todas las especies, ¿no? Obteniendo primero los recursos, posteriormente, conforme se fueron asentando, pues fueron acercando las colmenas también de una forma muy rústica, o sea, los troncos huecos donde las encontraban, los iban recortando, los iban poniendo en un mismo lugar. Y pues poco a poco se fue dando la evolución de esta actividad apícola. O sea, tenemos identificado en las diferentes grandes civilizaciones del mundo actividad apícola, por ejemplo, con los egipcios, con los griegos, con los romanos. Todos tuvieron su injerencia en la apicultura y sus prácticas muy específicas que fueron encaminando el conocimiento y el estudio hasta lo que es la apicultura moderna de hoy en día, ¿no? ¿Hay alguna época o momento de la propia historia, ¿no? Quisiera pensar quizás en la revolución industrial, que haya impulsado más este proceso de la apicultura? Sí, es a partir de esta parte de la revolución industrial cuando se empieza a explotar todo el conocimiento, que se van generando diferentes situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, con la apicultura, lo que hizo el boom de la apicultura moderna es el descubrimiento del espacio mínimo vital. Esto lo realiza Lorenzo Langsdorff y nos dice más o menos en una estructura, porque se ensayaron cientos de colmenas para tratar de trabajar cada vez mejor con las abejas, ¿no? Pero el problema era que o se les daba mucho espacio y las abejas empiezan a crecer ellas sus estructuras a su manera y pues todo lo pegan y todo hacen ahí una estructura bastante difícil de manejar, o les dejamos muy poquito espacio y entonces con el propóleo lo empezaban también a adherir y era muy difícil de desprender, ¿no? Entonces cualquier manejo ocasionaba mucho daño a las estructuras de la colmena y a la dinámica de la colonia, ¿no? Entonces este espacio mínimo vital nos permite dejar el espacio suficiente para que las abejas puedan realizar su actividad, puedan crecer sus panales, depositar su alimento, construir, ir y venir, atender, y que no lo adhieran o que no construyan estructuras intermedias, y entonces nosotros poder estar revisando y poder estar tomando decisiones y realizando algunos manejos para favorecer el crecimiento de la colonia, ¿no? Entonces a partir de esto pues se comienzan ya a generar conocimientos adicionales o técnicas adicionales que nos permiten ya, por ejemplo, una hoja de cera estampada que nos dice, le vamos a poner a la abeja ahí una guía, ¿no? Y decirle, en este marquito de madera te fijo una hoja de cera estampada y ahí por favor crees estos panales y empiezas a trabajar. Y entonces todo esto va optimizando los manejos del apicultor y el trabajo de la colonia, ¿no? Entonces a partir de este punto del espacio mínimo vital es que podemos crecer en las estructuras o las colmenas de bastidores o de estructuras móviles, y esto nos permite desarrollar ya una práctica apícola que poco a poco va teniendo difusión en todo el mundo. O sea, la apicultura básicamente se puede practicar en todo el mundo, y las abejas, las 20.000 especies de abejas también están dispersas por todo el mundo, aunque bueno, son muy poquitas con las que practicamos la apicultura, ¿no? Propiamente casi es Apis mellifera. Perfecto. Cuéntame un poquito de la historia de la apicultura en México. ¿Qué información tenemos al respecto? Bueno, la apicultura en México tiene dos vertientes, ¿no? Lo que sería los manejos apícolas que se realizan con las abejas nativas, que son los meliponinos, y lo que es la apicultura desarrollada a través de Apis mellifera. Apis mellifera es una abeja introducida, ¿no? Llega más o menos con los españoles en toda esta parte de la conquista, y se había quedado muy en manejo de ellos mismos, sobre todo en la parte de producción de cera y obtención de miel,
Lo requerían mucho las órdenes religiosas, la cera era muy utilizada en las ceremonias, en los cirios y todo eso. Entonces fue algo muy propio de los españoles en su tiempo. Posteriormente ya se introduce, bueno, y esto inició con un tipo de abeja en específico que era Apis mellifera mellifera, que es la abeja alemana, con la que se inicia en general la apicultura, pero es una abeja difícil de manejar, la verdad. O sea, a pesar de ser una Apis mellifera que tiene europea, que tiene un comportamiento, tienden a tener un comportamiento dócil y son prácticas al manejo, mellifera mellifera es de las más dificilitas. Entonces posteriormente ya se busca la introducción de Apis mellifera ligustica, lo que es la abeja italiana, y las abejas italianas son muy dóciles y muy mansas y muy adaptables. Entonces esto permite que la apicultura empiece a crecer a partir de 1920 más o menos. Se da un crecimiento muy importante en la apicultura a nivel nacional, y esto nos fue llevando poco a poco a ser dentro de los rankings mundiales, tanto de producción como de exportación, los primeros lugares, ¿no? Entonces, pues más o menos de esa forma se fue desarrollando la apicultura, fue permeando principalmente en el centro y en la península, y de ahí se fue dirigiendo hacia toda la República, ¿no? Actualmente, ahorita la apicultura la podemos practicar en cualquier parte de la República Mexicana, es viable, y esto también es gracias a la diversidad que tiene México en cuanto a sus recursos florales. Casi en cualquier lugar las abejas pueden producir una miel de muy alta calidad, ¿no? Es otra característica que tiene la producción apícola en México, que nuestras mieles son muy bien cotizadas en el extranjero porque son mieles de alta calidad, con muy baja humedad, obtenidas con prácticas bastante adecuadas, y pues que les da un valor importante en el mercado. Muy bien, doctor. Vamos a parar en esta parte de nuestro programa. Nos vamos a ver en la siguiente sesión con el doctor Ricardo Anguiano Báez. Vamos a estar con él nuevamente para continuar hablando de las abejas, con unos temas mucho más interesantes también, que forman parte de este tema tan importante para nuestro planeta. Y yo les pido y les invito que nos acompañen en nuestra siguiente sesión en Su Esfera Conectando con la Naturaleza.